Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial y es muy especial porque estamos en la casa del Señor. Nadie nos obligó a venir, venimos con nuestro corazón y mucha gente vino a la iglesia con ese corazón y con esa gracia de parte de Dios, que nadie los obliga a venir porque ellos sienten en su corazón. De seguro que ellos recibieron una bendición de parte de Dios en la palabra del Señor, que el Señor nos habló en este día. Regresamos con el mensaje de la bendita palabra del Señor. El pastor Rogelio Colón será el encargado de dar el mensaje en esta mañana. El Señor les bendiga. Vamos a entrar al mensaje de la palabra. Padre, damos gracias en este día por tu presencia. Gracias, Señor, por acordarnos de tu bondad y de tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre amado, por los regalos de la vida que no esperábamos, pero que con todo eso tú nos has entregado. Doy gracias por mi familia, doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis suegros, Padre, por mi familia aquí en todas partes del mundo. Yo pido, Señor, que nuestro corazón en esta mañana esté sensible a tu palabra, que podamos asimilarla, que podamos aplicarla. Permite, Padre, que podamos presentarnos delante de ti en este día sin vergüenza de pecado, sin tristeza en nuestros corazones, sino, Padre, dispuestos a recibir tu palabra para nuestras vidas. Que nos ayudes a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo en estos tiempos de apostasía. Permite, Padre amado, que nos cuidemos de la apostasía y que tengamos el discernimiento necesario para evitar a todas las personas. En este día doy gracias por tu pueblo de Ciudad Alabanza, nuestros visitantes que están con nosotros. Yo pido, Señor, que tú los bendigas, que tu mano de bendición, tu mano de unción, tu mano de sanidad esté sobre cada uno de ellos. Pido, Padre, que seas tú quien continúa restaurando nuestra casa, trayendo, Señor, la reconciliación a nuestras vidas, como tu pueblo, como tus hijos y como tu casa. En este día te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día viernes estuvimos abarcando Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, e hicimos referencia a los otros pasajes de la palabra, en el cual Pedro dice que habrá muchos anticristos en el tiempo en el cual vivimos. Se refiere al espíritu que es de anticristo, que va en todo lo que ha sido establecido por Dios, que va en todo de lo que establece la palabra, que va en todo establecido por la voluntad de Dios. Y en este día, hermanos, sentí el deseo de traer un mensaje de la advertencia en contra de los apóstatas. La apostasía es un movimiento, es una persona que se aleja de Dios habiendo conocido una vez la verdad, pero también se refiere a personas que están entre las iglesias que disimulan ser algo que no son. Disimulan ser personas piadosas, justas, personas santas. Y es muy fácil, si no tenemos cuidado, ser engañados por estas personas. Así que en esta mañana voy a llevar a cabo un mensaje, una enseñanza en el libro de Judas. Mi maestro en el seminario nos presentó algo a todos nosotros y dijo: hay algo que está haciendo falta en los púlpitos de nuestras iglesias hoy en día, y es la enseñanza. Aquí no estamos falta de enseñanza. Aquí enseñamos la palabra, aquí predicamos la verdad, pero hay muchas iglesias que, aunque parezcan estar llenas de gente, el nivel de enseñanza, de madurez espiritual es algo superficial. Es un mensaje que solamente llama a atraer las personas, pero no llama a un sentido de santidad o de compromiso con el Señor. No nos llama a considerar el pecado que hay en nuestras vidas. No nos llama a considerar la condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos en cada momento. No estoy diciendo que todos nosotros en esta mañana somos un nido de malvados, no estoy diciendo eso. Pero la verdad del asunto es que todos nosotros pecamos delante de la presencia de Dios. Y si no podemos reconocer el pecado en nuestra vida, entonces es la palabra que nosotros somos mentirosos.
Pero como no somos mentirosos en esta mañana, quiero que veamos la palabra y la bendición que ella contiene para nuestras vidas. Porque, hermanos, vivimos en un tiempo donde el evangelio ha sido diluido por charlatanes, por falsos pastores y por falsos maestros, por falsos profetas, y a la cual la gente por alguna razón son atraídos hacia estas personas. Les encanta escuchar, como dice la palabra, un mensaje que cosquillee sus oídos. Dice la palabra que las congregaciones buscan personas que prediquen y hablan de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus malvados deseos. Pero si miramos cuidadosamente la palabra, vamos a ver que eso es un error. Y comenzamos con Judas 3:4 que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas es el hermano de Jacobo, que nosotros conocemos como Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Pero Judas se encuentra hablando a los hermanos en Israel acerca de un tema serio, diciendo que hay engaño entre las congregaciones. Hay hombres que han penetrado para traer decepción, para desviar a las ovejas de la verdad. Y es algo que él comienza a intentar de resolver inmediatamente. Y aquí podemos sacar una aplicación para nuestra vida. Para los que estamos en ministerio, los que estamos en la iglesia, el pastor leyó esta mañana Mateo capítulo 18 que habla acerca de cómo resolver los asuntos y conflictos en una iglesia, que requiere que nos acerquemos a la persona que nos ha ofendido y que tratemos el asunto, que comuniquemos acerca de la barrera que ahora existe entre nosotros. Y que si el hermano nos hace caso y se arrepiente o nos reconciliamos, entonces, gloria a Dios. Pero que si no hiciera caso, que vayamos y traigamos 2 o 3 testigos más. Y que intentemos una vez más resolver el asunto. Y si eso no trabaja, entonces dice, tráelo delante de la iglesia. Y eso debería causarnos un sentido de temor en nuestra vida. Y a mí no sé usted, hermanos, que cada problema que nosotros causamos o lo que estamos envueltos, sea expuesto delante de toda la congregación. Yo pienso que no es toda la iglesia, pero que delante de los líderes de la iglesia, para tratar el asunto. ¿Cómo sería nuestro deseo de llevarnos bien con los demás? ¿Desearíamos la reconciliación entre nosotros como hermanos en la fe? ¿Cómo responderíamos? Tenemos que responder de acuerdo a la palabra. Pero dice, si el hermano no hiciera caso delante de la iglesia, entonces tenlo por charlatán, tenlo por gentil, tenlo por aquellos que colectan o recogen los impuestos. Y aquí a alguien que le encanta pagar sus taxes, hermanos, al IRS. A alguien le encanta pagar 40%, 35% de su salario en impuestos a una agencia que no hace nada por nosotros. ¿Les gusta pagar taxes, hermanos? A mí no me gusta. No me gusta. Es mi dinero. Pero me sujeto porque es la ley del país. Si no, me echan a la cárcel. Solo tengo que hacerlo. Pero las palabras de Judas son dirigidas a los que compartían la misma fe, a hermanos en la fe y que son de la misma salvación. Y él señala que habían hombres que habían infiltrado en la iglesia y fingían ser uno de ellos cuando la verdad eran sus enemigos. Sus palabras son una advertencia a tener cuidado de esos apóstatas, quienes harían todo lo posible para destruir la fundación de la fe que ha sido establecido por la palabra por medio de los apóstoles en nuestras vidas. Hay personas en las iglesias que parecen ser de la casa, pero su fruto, sus acciones demuestran que no es cierto.
Y lo que hacen es destruir y dividir lo que ha sido establecido. La fe que ha sido una vez dada a los santos es el cuerpo de verdades enseñados por los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien el Señor usó grandemente para interpretar el Antiguo Testamento y dar la revelación de la palabra acerca de quién es Jesucristo. Es de él que sacamos muchas de nuestras doctrinas, muchas de nuestras creencias, muchas de las cosas que nosotros tomamos en serio en nuestras vidas. Pero las falsas enseñanzas eran un llamamiento a los creyentes a contender diligentemente en defensa de estas verdades, las cuales la gente desea destruir. Hay verdades para el creyente que no son negociables. No hay lugar para compromiso, no hay lugar para titubear, no hay lugar para ceder y decir, pues ¿sabes qué? Tal vez está bien. Pero lo que estamos viendo en nuestros días, hermanos y hermanas en la fe, son situaciones en que la gente ha penetrado intentando inyectar e inculcar los valores del mundo y las perspectivas de este mundo de acuerdo a la sociedad, diciendo, pues esa palabra es ofensiva o esa palabra no significa lo que tú crees que significa. Y prefiero entonces darle una definición que concuerda con mi filosofía, que concuerda con lo que yo creo. Y hay muchas iglesias que en un deseo de atraer a la gente han cedido en esas doctrinas y han cedido en esas áreas y se dejan llevar por personas que son guiadas por sus emociones. Pues yo no creo, yo no opino, yo no pienso, yo no estoy de acuerdo. A la cual yo respondería muy directamente, tus emociones, tus opiniones tienen importancia en lo que tiene que ver la palabra de Dios. Hay doctrinas establecidas por los apóstoles, por el Señor mismo, por los mártires de la iglesia, que no son negociables. Y aunque ofenda a las personas, dice la palabra claramente que el mensaje de la cruz es un mensaje ofensivo. Claro, no significa que voy a presentar el mensaje de una manera que ofenda a una persona que no conoce a Dios. Pero la palabra es la palabra y no podemos diluirla por el bien de atraer gente. No trabaja de esa manera. Personas como esa desean envenenar a la iglesia y deberían ser rechazados. Dos características distinguen a estos hombres impíos. Número uno, pervierten la gracia de Dios. Número uno, pervierten la gracia de Dios. Y número dos, estaban rechazando al Señor. Interpretaban la gracia de Dios como licencia para que la carne hiciera de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos, a lo que se siente bien. Y eso, hermano, se puede definir como, o se puede asociar con el gnosticismo. Es ser gnósticos. Es vivir de tal manera que le doy placer a la carne y lo que mi carne me pide y lo que mi carne desea. Pero si miramos la palabra es muy clara, que lo que es el Espíritu de Dios va en contra de la carne. Por tanto, hay un conflicto en nuestras vidas que se lleva a cabo a diario. Y si no estamos, hermanos, operando de acuerdo a la palabra de Dios, si no estamos viviendo de acuerdo al Espíritu de Dios, entonces lo que va a suceder es que vamos a vivir entre dos mundos. Vamos a intentar servirle a Dios e intentar servirle al mundo. Vamos a ser tibios. Y dice la palabra en Apocalipsis que los tibios no son aceptados, no son aceptables delante de la presencia de Dios. Así que somos desafiados a analizar nuestra vida, analizar nuestro corazón y medir, por decir, la temperatura espiritual de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Si somos atraídos hacia las cosas mundanas, hacia las cosas del mundo, entonces es a esto que vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro enfoque. Se va a
a ir en esa dirección. Pero si las cosas de Dios son buenas para nosotros, si nos encanta su presencia, si nos encanta adorarle, servirle, buscar su palabra, buscar su presencia, ayunar, orar, entonces evitar la tentación va a ser algo fácil en nuestras vidas. La gracia de Dios es algo que ha sido mal interpretado por mucho tiempo, hermanos. Lo que vemos ahora es un tipo de, en inglés, el término que le damos es a hyper grace. Es una hipergracia, una supergracia, que dice que está bien pecar porque Dios te ha perdonado, porque su gracia mal interpretada es suficiente para nosotros. Entendamos que la gracia del Señor, la gracia de Dios, fue comprada a precio de ¿qué, hermanos? De la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, no es algo que podemos rechazar, no es algo de la cual podamos abusar, es algo la cual deberíamos cuidar y fomentar en nuestra vida. No es sorprendente que esta perversión en práctica fue acompañada por la perversión en la doctrina, la cual resulta en que las personas niegan totalmente a Jesucristo y a su autoridad. 5 al 6 nos dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tenemos que entender que cuando nosotros nos paramos en contra de Dios, cuando somos malagradecidos con Dios, no reconociendo de dónde Él nos ha rescatado, entonces van a haber consecuencias en nuestras vidas. Y Él comienza por ilustrar, creo que son 3 ejemplos que vamos a ver. El primero siendo cuando el pueblo fue sacado de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. Y imagínense ser parte de aquel grupo que vio con sus ojos que el mar rojo fue partido en 2, que cruzaron en seco, vieron que Dios dio agua de la piedra, vieron cómo cayó del cielo la comida para sostenerlos, y aun cuando se quejaron dijeron: pues allá en Egipto teníamos ollas de carne, allá teníamos puerco, allá teníamos pollo, allá teníamos enchiladas, tenía carne asada. Y no era cierto, hermanos. Pero esa era su mentalidad. Y con todo ese Señor trajo carne para alimentar a aquel pueblo malagradecido. Pero el resultado final, que no todos los que salieron entraron a la tierra prometida. Por 40 años su desobediencia, su rebelión, su falta de agradecimiento resultó en un pueblo que tuvo que ser destruido. Y Dios dijo a Moisés: los voy a destruir a todos, solamente pasarán tú y tu familia a la tierra prometida. Y Moisés intercede por ese pueblo malagradecido. Y él dice: pero el Señor, si tú hicieres eso, ¿qué dirán las demás naciones? ¿Que los sacaste de allá solamente para matarlos? Fue por causa de su rebelión. Y cuando el versículo 6 dice que los ángeles no guardaron su dignidad, y para ser breve en la explicación, se refiere, hermanos, al grupo de ángeles con Satanás, quienes se rebelaron en contra de Dios y fueron echados del cielo, y que comenzaron a desear las mujeres que veían aquí en la tierra. Pero dice que estos están guardados bajo oscuridad, que se encuentran en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y si usted escuchó la clase del viernes, hermanos, tenemos que entender que Dios utiliza a toda criatura, incluyendo a Satanás, incluyendo los demonios, los espíritus malignos, para cumplir sus propósitos. Y estos están siendo atados hasta el momento del gran día, o sea, el día del juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Y el 7 dice, el tercer ejemplo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hubo una conversación entre Jehová y Abraham, entendiendo que Lot era el sobrino de Abraham y la tierra era muy chiquita para los dos. Y ¿sabes qué? Escoge tú a dónde vas. Si tú vas a la izquierda, yo a la derecha y viceversa. Y Lot levantó sus ojos, vio la verdura, vio lo bueno, según él, que veía en Sodoma y Gomorra y las ciudades que rodeaban. Y él se fue en esa dirección. Pero llegó un momento en que la maldad, la inmoralidad sexual, el pecado de aquella ciudad se levantó delante de Dios. Y el Señor propuso destruir toda la ciudad por causa de su pecado. Y comenzó una pequeña negociación. Dios, si hubieran 50, si hubieran 25, si hubieran 5. Ni siquiera habían esos. Pero el Señor tuvo misericordia, envió a sus ángeles a sacar a Lot de aquel lugar. Y le dijeron, no mires hacia atrás. Y podemos ver que la esposa allá atrás miró hacia la ciudad. Dice la palabra que fue convertida en una pilar de sal. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Hermano en la fe, si usted mira hacia atrás en su vida para desear la maldad y el pecado en lo cual una vez participábamos, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida espiritual se va a endurecer. Porque si somos honestos, no hay nada acerca de la vida pasada que podría ser de bendición, edificación para nuestras vidas hoy en día. ¿Alguien puede decir, bueno, mi vida era mejor entonces? ¿Alguien puede decir, todo me iba mejor entonces cuando estaba en el mundo? ¿Qué piensas, Pepe? ¿Te gustaría regresar allá? Federico, ¿tú qué dices? ¿Quieres la vida antigua? No somos tontos, hermanos, amén. Dios ha sido bueno para con nosotros y nos ha liberado del pozo cenagoso, de las tinieblas y las ataduras que una vez encadenaban y ataban nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de la vida sin Dios? Es la condenación eterna para siempre. Una separación, castigo eterno, fuego eterno para la persona que nos entrega a Cristo. Y no porque Dios es malo, decía el viernes, Dios es bueno. Y porque Él es bueno y Él es santo, su santidad requiere justicia. Su santidad requiere castigo para que no desee entregarse. Y hermanos, cuando Judas menciona este ejemplo, le está diciendo a los hermanos en las iglesias que el mismo castigo que cayó sobre la ciudad, ellos también serán castigados por el fuego eterno. Muchas veces nosotros vemos, hermanos, los falsos maestros, los profetas, los falsos pastores, que le sacan a la gente, le sacan dinero, se aprovechan de la gente y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y Él está diciendo, a mi tiempo llegará, porque deseo que se arrepienta la persona. Hermanos, tenemos que tener eso en mente, que Dios no es lento para obrar, sino que Él obra de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su paciencia y su misericordia. Pero la persona que no se arrepiente tendrá castigo eterno, hermanos. Eso está en la palabra. Y dice en el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y la palabra mancillar para nosotros no es algo que en Puerto Rico creciendo, hermanos, yo conocía muy bien, pero es depravar. Y en Tito 1:15, voy a pedir que busquen en la palabra. Tito 1:15 nos dice lo siguiente.
Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. También, hermanos, Hebreos 12:15, el autor nos dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Alguna persona aquí ha experimentado alguna vez lo que es una raíz de amargura? Yo lo he experimentado, hermanos. Una raíz de amargura surge cuando, en mi ejemplo, sufrí el maltrato físico a mano de mi padre, perteneciendo a una familia no cristiana y una familia donde se divorciaron 2 veces mis padres. Y a través del tiempo, esa herida se convirtió en una raíz de amargura. Número 1, porque no deseaba perdonar a mi padre por lo que me había hecho. Lo que sentí en mi corazón era odio, sentía resentimiento, sentía feo, no tenía paz, no tenía gozo, no tenía alegría. Y esa raíz de amargura duró por mucho tiempo en mi vida. Aún después de entregarme al Señor, de reconciliarme con Él varias veces, estuvo presente. Y una raíz de amargura consume nuestras vidas, porque todo lo que haces es pensar en lo que te pasó, pensar en cómo te ofendieron, pensar en cómo te hirieron, pensar en lo que te dijeron, ¿entienden? Y consume tu vida. Y tú siendo consumido por eso, y la persona que te ofendió, que te lastimó, viviendo como si nada. Pero te envenena, te corrompe y consume todo tu ser. Aquellos que rechazan la autoridad de Dios, de la palabra, son como los israelitas incrédulos quienes rechazaron la autoridad de Moisés y el Señor en el desierto. Aquellos que blasfeman las potestades superiores son como los ángeles que abandonaron su morada. Estas acciones revelan, hermanos, las actitudes internas de la inmoralidad física, la insubordinación intelectual y la irreverencia espiritual. Como soñadores, pensaban que sus caminos les traería satisfacción. Dios al 11 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice el autor: ellos blasfeman lo que no conocen. Va a ser un término que usamos en Puerto Rico. Si es ofensivo para usted en su país, no lo digo con malas intenciones. Son personas que hablan babosadas. Son babosos. Personas que hablan cosas de las cuales no conocen. No conocen las cosas de Dios. Pero solamente hablan por escuchar su voz. O hablan porque tienen una audiencia dispuesta a escuchar lo que están diciendo. El entendimiento de estas personas en esa iglesia estaban corrompidas porque tenían el instinto natural de animales. Pero Judas destruyó sus creencias gnósticas de un conocimiento superior. Su entendimiento era como Sodoma, era autodestructiva. Hermanos, nosotros muchas veces actuamos de una conducta que es autodestructiva. Muchas veces el enemigo no tiene culpa por las cosas que nos suceden. Nos suceden por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra arrogancia y porque no queremos sujetarnos a Dios. Es conducta autodestructiva. Y cuando dice que siguieron el camino de Caín,
significa que inventaron su propio modo de adoración, que son envidiosos de otros y que odiaban a otros con un espíritu de homicidio. Balaam eran líderes codiciosos por dinero y dirijan a otros hacia el pecado sin conocer el peligro de sus acciones. Y Coré, quien dirigió una rebelión en contra de Moisés y Aarón, y estos hombres se rebelaron en contra de la autoridad de Dios y como resultado serían destruidos repentinamente. Esta destrucción era tan segura que Judas usa el sentido pasado en escribir que perecieron. 12 al 13 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así que son personas que participan en nuestras fiestas. Vienen a los cumpleaños, vienen a las quinceañeras, vienen a las presentaciones, vienen a todo eso. Y dice la palabra que son manchas. Y son personas que aún participan de la Santa Cena con nosotros, hermanos. Diciendo que estoy bien con Dios. Pero estos falsos maestros internamente niegan al Señor. No lo conocen. Y es por esta razón que eran manchas. Y lo hacían sin ninguna consideración a los demás. Y también habían tomado sobre sí un papel pastoral, aunque no funcionaban como tal. En vez de darle de comer a la grey del Señor, se apacentaban a sí mismos. Su liderazgo era falso, ya que engañaba y era un liderazgo egocéntrico. Muchas personas, hermanos, buscan posición en la iglesia, buscan ministerio en la iglesia, porque entienden que se les concede incorrectamente un sentido de respeto. Un sentido de, ay, mira el hermano, mira la hermana, yo quisiera eso también. No, hermanos. No debería trabajar de esa manera. El hombre o la mujer llamada por Dios ser una persona humilde, llena de unción, llena de palabra, perseverante en las cosas de Dios. Pero también va a confrontar, va a corregir, va a traer palabra dura cuando fuera necesario. No por su bien, sino por el bien de la grey de Dios. Por el bien de la congregación de Dios, porque es su pueblo. Y es, hermanos, que a veces no estaremos de acuerdo con algo que, por ejemplo, quizás yo diga algo por la cual usted no está de acuerdo. Y está bien. No lo tomo personalmente. Si estoy mal, rendiré cuentas a Dios en aquel día en que demande de mí lo que he dicho. Pero si estamos negando la palabra, si estamos no reaccionando a la palabra por algo personal o porque piensa que están hablando por ti, entonces es un asunto diferente, hermanos. Y estos líderes eran como nubes sin agua. ¿Has visto las nubes sin agua, hermanos, aquí en Hawái cuando hay viento? ¿Qué suceden? No pasa nada, el viento se la lleva. Son personas que no tienen agua para las almas sedientes. Solo fingen tener agua. Y eran inestables como las nubes. Y como líderes, esos apóstoles están espiritualmente muertos. Un árbol en el otoño sin fruto parece estar muerto. Y sin fruto 2 veces muerto y desarraigado. Y la condición muerta de estos líderes son indicadas por 2 cosas. Número 1, no producen fruto espiritual en otros. Y número 2, ellos mismos no tienen raíces espirituales y por tanto serán juzgados. Igual la prominencia de líderes apóstatas no dura mucho tiempo, no tienen raíces, dirigen a los creyentes desprevenidos a la perdición. Y es por esta razón que dice que hay un lugar reservado eternamente para ellos en la oscuridad de las tinieblas. Dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí,
viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, hermanos, el que caminó con Dios y el que un día, ¿qué pasó con él? Se desapareció. Nadie lo vio. Se desapareció. Él profetizó acerca de este evento y habló acerca de cómo el Señor vendría a traer juicio sobre aquellos que blasfeman su nombre. Y eso lo veremos en el cumplimiento de la gran tribulación. Y él dice, los describe y dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y esta descripción de ellos confirma las palabras de Enoc. Eran murmuradores y querellosos, que significa que encuentran defectos en los demás, pero no en ellos mismos. Son personas, hermanos, que están muy dispuestos a reconocer o ver la viga en el ojo de otro, pero que no pueden ver el árbol que está estancado en su propio ojo, hermanos. Quiero decirle algo. Muchas veces nosotros como creyentes, cuando somos dados a criticar, a reconocer deficiencias, muchas veces ¿saben lo que es? Es una reflexión interna de lo que hay en nosotros. Cuando señalamos esto o lo otro en un hermano, un líder, un pastor, es por causa de que nosotros mismos sabemos que estamos fallando, pero necesitamos algo a la cual señalar desesperadamente por lo que está pasando en nuestra vida. Son personas que siguen sus propios deseos y hablan de sí mismos. Hermanos, si hay algo que a mí personalmente me cae mal, y lo digo en la gracia del Señor, pero una persona que siempre habla de sí, y yo, me cae mal. Una persona muy cercana de mí, no está aquí, que no me he visto por mucho tiempo. Nos encontramos, pasamos días con él, y solo se pasó hablando acerca de él mismo. Y aunque muy cerca de mí, me cayó mal. Porque nunca preguntó, no preguntó de manera íntima acerca de lo que estaba pasando en nuestra vida. Y me cayó mal. Hermano, quiero decirle algo. Si sentimos el deseo de siempre hablar de nuestros logros, de lo que yo he hecho para Dios, o si supieras esto o lo otro, hay diferencia entre testificar para bendición y jactarnos. Pero cuando caemos en la jactancia, hace falta mucho en nuestras vidas. Y solo adulaban a los demás cuando les convenía a ellos. O por ejemplo, hermano, oye, me gusta su carro. O qué bien predicaste. O qué bien hablaste. Y nunca te he dicho tal cosa. Pero ¿sabes qué? A ver si me prestas algo. Préstame un dinerito. Préstame una plata. Es solo adular, solo complementar cuando esperas algo de vuelta, hermanos. Así eran entonces ellos y ahora también son así. Judas escribe de manera muy gráfica a estos apóstatas, de manera mientras que a la vez exponía su carácter para advertirnos a nosotros acerca de la verdadera naturaleza y su destino final. Estaba estableciendo una fundación para hacer un llamado a sus lectores a tomar acción en contra de esos hombres impíos y la práctica. Pero mira lo que nos dice a nosotros. Hemos visto que Judas nos ha dado una descripción amplia acerca de los apóstatas, acerca de aquellos que invaden entre nosotros. Pero mira lo que él nos dice a nosotros ahora. Dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían,
En el postrer tiempo, ¿qué habrá, hermanos? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y él dice, hermanos, lo que les estoy escribiendo hoy, las cosas de las cuales hablo hoy, no es algo nuevo para ustedes. Ustedes saben que Pablo les habló, Pedro les habló, Santiago les habló, y ahora yo les hablo, que en los últimos días habrán burladores de las cosas de Dios. Aquellos que se mofan de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Éfeso, Pablo había advertido acerca de los lobos salvajes que vendrían a destruir la grey y para distorsionar la verdad. Le dijo al similar a Timoteo, y también Pedro escribió acerca de esto. Y estos burladores andarían según sus malvados deseos. Serían sensuales y no tendrían el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Además de decirles que presten atención a lo que fue dicho por los apóstoles, quiero que también den atención a sí mismos. Quiero que des atención a lo que está sucediendo en tu corazón, a lo que está sucediendo en tu vida. Analízate, evalúate, examínate para ver qué está pasando dentro de ti. Orar en el Espíritu significa orar de corazones y almas que están llenas del Espíritu Santo. Es orar en el poder del Espíritu Santo. Conservarnos en el amor de Dios no indica que la salvación depende de nuestro esfuerzo, y eso ya lo sabemos, ya que eso contradice la palabra. A lo contrario, un creyente es nutrido mientras está preocupado con el amor de Dios hacia él. ¿Sabe usted, hermanos, que el amor cubre multitud de pecados? El amor cubre multitud de pecados. Un simple abrazo, un gesto de afección, una palabra de afección, de cariño, de amor, puede romper algo en tu vida. ¿Sabías eso? Puede romper algo en tu vida. Puede quitar el resentimiento, puede quitar el mal pensamiento, puede destruir la percepción que tú tienes de una persona. El amor de Dios y nosotros hacia los otros tiene mucho poder. ¿Quiere ver un alma quebrantada? Abrácela. No sé cuántos de ustedes han sentido el amor de Dios a través del abrazo de otra persona en su vida, ya sea sus hijos, ya sea su cónyuge, ya sea quien sea. Pero cuando Dios está en el asunto y abraza, cubre multitud de pecados, hermanos. Y esperando la misericordia de Dios es esperar en su venida. Y esto nos trae vida eterna. A través de los meses, hermanos, hemos estado participando en una participación de preparar nuestras vidas para la venida del Señor. ¿Sabe que eso trae esperanza? Que eso añade vida eterna a nuestra vida. El esperar en Dios, esperar en Cristo, es algo poderoso en nuestra vida. Y no es que nos perdamos las nubes pensando que cuando Él viene, sino que nos permite dar atención a los asuntos de nuestra vida. Y nos da tiempo, nos permite darle o ceder al Espíritu Santo para que Él arregle y opere en las cosas que están fuera de orden en nuestras vidas. Es una bendición para nosotros, hermanos. Y voy terminando. Dice, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego.
y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estoy aquí para decirte que hay personas, hay llamados líderes que están causando confusión en las vidas de las personas. Traen falsa doctrina, traen falsa enseñanza, cosquillan los oídos por lo que me gusta y hay confusión. Y era muy posible que muchos creyentes en aquel tiempo estaban confusos y en conflicto interno por lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos de ustedes escuchan a otros pastores y predicadores, hermanos? ¿Solo 2 o 3? Todos nosotros vemos televisión, escuchamos a otros pastores, predicadores, maestros que nos gustan, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y al principio, hermanos, cuando regresé al Señor, escuchaba algunos que ahora yo digo, no entiendo por qué los escuché. No sé por qué los escuchaba. Otros se han alejado de la verdad. Otros se han vuelto arrogantes. Otros se han vuelto falsos maestros. Pero hermanos, si estamos escuchando maestros, pastores, que contradicen la palabra, entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos ser engañados por esas cosas. No importa qué tan grande sea su iglesia. Y yo no estoy en contra de mega iglesias, no estoy en contra de las grandes iglesias, hermanos. Pero el hecho de que una persona tenga muchas personas en los asientos no significa que esas personas son discípulos de Jesucristo. No significa que están caminando correctamente con el Señor. Tenga cuidado. Pero Judas dice, no critiques a los que estén siendo confundidos. Trata con ellos con amor y misericordia, de la misma manera en que el Señor ha tratado contigo. Necesitaban ser animados, no criticados, edificados, no destruidos. Otros, los que no serán salvos, estaban a punto de caer en el fuego. Y él dice, estoy parafraseando, pero lo que sé de tu parte, lo que sé en tu poder y en tu corazón, haz todo lo posible para convencer a aquellos que están siendo engañados. Porque tal vez los arrebates de la perdición, los arrebates de la condenación eterna, y de otros tener misericordia. Pero deberían hacerlo con una actitud de temor, es decir, cuidadosamente, a menos que fueran contaminados por el pecado. Tales personas son tan corruptas que la peste de la muerte los había contaminado a ellos, y aún su ropa apestaba a carne corrompida. Y en esta corta epístola, Judas provee 7 directivas. Número 1, hermanos en la fe. Número 1, contiende por la fe. Número 2, acuérdate de las enseñanzas y predicación de los apóstoles. Número 3, edifícate en la santísima fe. 4, ora en el Espíritu Santo. 5, mantente en el amor de Dios. 6, busca la misericordia del Padre, la cual te llevará a la vida eterna. Y 7, demuestra misericordia a los cristianos que están dudando. Arrebatalos del fuego y cuidadosamente demuestra o trata con el corrupto. No entramos en debates con personas confusas o con los maestros de ellos, porque solo tienen un propósito, es debatir, es ganar la conversación. De eso no se trata. Se trata de la corrección de la palabra, la sana doctrina y de que la persona sea restaurada a una sana reconciliación con el Señor Jesús. Amén, hermanos. Y la última lámina, hermanos. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, leamos juntos y fuertes. ¿Sea qué, hermanos? No, eso no es fuerte, eso no es fuerte. Lea fuerte. ¿Sea qué? Y majestad. Amén. La victoria sobre la apostasía se encuentra
en Jesucristo, hermanos. Es Él quien preservará a los creyentes. Cristo es el que nos presenta delante del Padre sin mancha, sin arruga, sin defecto. Aquí el tema más grande es de victoria. La nota más alta es de alabanza y adoración. Y la aseguranza más grande para los redimidos. Judas atribuye al único sabe Dios lo que leímos. Y todas estas cosas están disponibles para nosotros a través de Jesucristo. Y esta posición exaltada es cierto de Dios en la eternidad pasada, el presente y por toda la eternidad del futuro. Quiero una vez más que tengamos cuidado de los apóstatas, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de aquellos que prometen y prometen. Sirve a Dios y serás rico, sirve a Dios y esto. No, hermanos, no es una transacción de negocio. Sirve a Dios y Él te dará lo que tu alma necesita. No lo que tú quieres, lo que tu alma necesita. Somos ricos, somos bendecidos en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Pero con todo y eso, Dios ha sido bueno para con nosotros. Mira a tu familia, mira a tus hijos, mira a tu alrededor. Tal vez uno dice, no es la situación ideal, pero Dios ha sido bueno para contigo. Dios ha sido bueno para conmigo, hermanos. En este día pedí que se ponga de pie. En este día quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado, hermanos, a que todos nosotros evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra y que reconozcamos si hemos sido afectados negativamente por la enseñanza de un falso maestro. Si hemos permitido que la apostasía tal vez comience a entrar en nuestra vida. Si hemos dicho, bueno, yo no sé si Cristo es la verdad. Yo no sé si el cristianismo es el camino para mí. O yo no soy religioso. Pero no se trata de eso. Si estás dudando de tu fe, si estás dudando de Cristo y su veracidad en tu vida, acerca de quién Él es, entonces es día de ponernos a cuentas con el Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Esta mañana escuchábamos de parte del pastor Rogelio Colón acerca de el grande problema que existe en estos momentos en la apostasía. Este es un problema que nadie se queda de pie cuando se trata de la interpretación de la palabra del Señor. Es un mensaje muy fuerte porque para ese conocimiento de la palabra de Dios tú tienes que haber leído la palabra de Dios, sobre todo haberla vivido, haberla experimentado en tu vida. Si tú no experimentas, si no has vivido la palabra de Dios en tu vida, pues es difícil un poco darle la interpretación correcta. Pero cuando tú haces una experiencia personal con Cristo, has vivido la palabra de Dios en tu vida, la has experimentado y sobre todo la has leído, pues ya es un poco más fácil poder entenderla y poder estar ubicado en la palabra del Señor. ¿Cómo nos ubicamos en la palabra del Señor? A base del conocimiento. Estamos dando el libro del Apocalipsis y este libro del Apocalipsis para muchos dice, es un libro muy difícil. La verdad que sí es muy difícil si nunca has leído la Biblia, pero si tú has leído la Biblia, pues es fácil porque la mitad de Apocalipsis está escrito en el Antiguo Testamento. Así es que ese es uno de los problemas que tenemos acerca de la apostasía, acerca de los falsos predicadores. No, escuchaba a un pastor decir, es que no tienen el completo el panorama, siempre dejan una parte aparte. Y es cierto, porque muchas veces no se tiene todo el amplio conocimiento de la palabra para poder explicar algo. Pero, vuelvo a repetir, si tú lees la palabra de Dios, nadie te podrá engañar, porque la palabra de Dios es revelada a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no entendíamos, pero ahora lo entendemos. Jesús dijo, no he venido yo para quebrantar la ley, sino para establecerla, para implementarla. Y algunos piensan que Jesús ya quitó la ley, pero es una cuestión de que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Dios abra nuestras vidas.
La apostasía va a seguir, la apostasía se va a multiplicar. En estos momentos existen sin número de mensajes en el internet que muchas veces no tienen ningún sentido, pero pues de modo hay que respetarlo y se respetan. Una de las cosas que siempre experimento en mi vida es ese amor y esa compasión por cada uno de mis hermanos predicadores, porque Dios cada día nos está revelando. Cada día está revelando su palabra. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos reconocer, hermanos, yo estaba mal, pero ahora sé que esto es la palabra de Dios. No me había dado cuenta, pero hoy entiendo que la palabra de Dios, yo estaba equivocado. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta de muchas cosas que a veces no entendemos. Una cosa simple y sencilla, siempre se inventaron cantos del aposento alto, que del aposento alto el Espíritu cayó, y siempre lo creímos así. Pero nunca nos pusimos a pensar, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos que no hubo ningún derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. La Biblia nos dice, ellos estaban, ¿en dónde estaban? En el templo. ¿Por qué estaban en el templo? Porque era día de Pentecostés. Entonces ahora entendemos fácilmente. El problema está no leer. Y así podemos ver un sinnúmero de cosas no normales y cosas que la Biblia no dice, como que Saulo se cayó del caballo y la Biblia no habla de ningún caballo, y cosas así que Dios en su infinita misericordia nos va a revelar. No solo eso, la práctica más importante es la parte doctrinal de lo que Dios quiere en nosotros, y Él quiere manifestarnos a través de su palabra, que ojalá Dios quiera estemos dispuestos para abrir nuestra mente, nuestro corazón, y así poder recibir la revelación de parte de Dios. La revelación no se obtiene fácilmente, se obtiene a base de un deseo profundo de ese conocimiento de Dios y, claro, de estudiar la palabra del Señor. Los libros pueden servir, pero la palabra es eficaz, viva, como dice su palabra. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito para que ustedes se ubiquen en la palabra, lean la palabra. Siempre le digo a la congregación, si ustedes leen, nadie los podrá engañar. Si ustedes saben, ustedes tienen el conocimiento, va a ser fácil ustedes poder sobrevivir cualquier apostasía que haya, porque ustedes están centrados en la verdadera palabra del Señor. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da gusto que ustedes hayan escuchado el mensaje. Esperamos que los mensajes de Dios sean de bendición para sus vidas. Así es que los esperamos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.